¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Diego Yael Coque Guevara de Ingeniería Electrónica. Mi número de control es 21220810 y soy de la clase de taller de investigación de lunes y miércoles de 7 a 9 de la mañana. En este video le expondré mi protocolo de investigación sobre mi tema, el cual es el potencial de las IAs en la detección y solución de fallos en dispositivos electrónicos. Para ello empezaré nombrando el contenido. El contenido pues son los 12 puntos que se establecieron en clase a entregar y a exponer en este video, comenzando por la introducción, la cual tenemos en pantalla, que será básicamente una pequeña, por así decirlo, un contexto del tema. Entonces, para no leer, voy a explicar más o menos de qué trata mi introducción. Mi introducción trata sobre, para empezar, explicar qué es una IA, porque creo que es muy importante tener claro ese concepto. Una inteligencia artificial es el conjunto de neuronas artificiales con la capacidad de procesar información y datos. Es por eso que, por ejemplo, un asistente virtual como lo puede ser Alexa no es considerado una inteligencia artificial, puesto que solo busca información. Sin embargo, no la procesa y no la piensa, por así decirlo, en un sentido de vista más humano. El uso de las inteligencias artificiales en nuestro mundo pues es algo que ya se está viendo, ya inclusive muchas huelgas y muchos temas éticos sobre su uso y sobre su administración. Por ende, tengo que destacar que el tipo de pensamientos que ocupé en el caso de esta investigación fueron principalmente el deductivo, debido a que la información que hay sobre las IAs es muy variada, pero es todavía no tan específica al tema que yo investigaba o al tema en el que quería enfocar mi investigación. También el científico tecnológico, debido a que se tiene que tener un conocimiento previo de este tema para poder hablar del mismo y para poder entender ciertos conceptos que se presentan en la investigación. Igualmente el enfoque matemático que bueno, a mí me sirvió mucho debido a que, como ya mencioné, una IA se basa simplemente en algoritmos, algoritmos que pueden hacer que de cierto modo pueda procesar y pensar la información. Por ende, los algoritmos necesitan de código binario o de cierta escritura de un código que de cierto modo es matemático. Igualmente lógico, puesto que no se basa en mis creencias personales, sino simplemente en la información dada y aquello que se puede comprobar. Por ello es importante tener claro el enfoque, cual en mi tema se basa básicamente en la importancia que pueden tener las IAs en el potencial de la detección y solución de fallos en dispositivos electrónicos, puesto que, como mencionaré posteriormente, un fallo se puede presentar desde en el código, en la ejecución, en la conexión, en el armado, en muchas cosas, en muchos factores que pueden influir desde lo físico hasta el tema del software. Por ende, el enfoque utilizado se podría decir que es básicamente mixto, puesto que tengo datos cuantitativos sobre el uso de las IAs en las empresas, ya que en México se ocupan aproximadamente el 20% de las empresas empezó a ocupar IAs posteriormente a la pandemia. Y también tengo datos cualitativos, que son en su mayoría, debido a que las IAs es algo que, si bien trabaja con diagnósticos y con códigos matemáticos, no es una información de la cual se tengan bastantes estadísticas, más que de su uso, y no se puede sacar mucho sobre sus pérdidas o sobre sus ganancias. Por ende, se identificó el siguiente problema en su aplicación, el cual sería el que ya mencioné anteriormente, el cual es la falta de optimización debido al factor humano en las empresas. Este es un tema bastante controversial si se quiere ver desde cierto punto, puesto que obviamente tiene implicaciones éticas, pero también es cierto que una IA puede generar un diagnóstico instantáneo y puede tener muchísimos beneficios sobre a lo mejor un factor humano o un técnico que tardaría mucho más que una IA en generar una solución e inclusive en detectar el propio problema. Posterior a eso, es importante destacar los objetivos de la investigación, los cuales son básicamente dar a entender qué es una IA, su importancia, su aplicación y sus beneficios potenciales en el tema que estamos abordando y en el área, obviamente. Además de explicar cómo se llevaría a cabo su proceso. Con ello surge la pregunta que nos lleva a la justificación. ¿Por qué se usaría una IA para detectar y solucionar fallos?
Sencillamente, como he mencionado, una IA tiene un potencial bastante amplio de aprendizaje y de interacción humano-máquina. Por ende, una IA, inteligencia artificial, puede aprender, puede mostrar, puede generar diagnósticos, puede hacer muchísimas cosas basado en una simple ejecución. Digamos, un técnico humano tardaría bastante en encontrar un problema que se presente en una máquina. Sin embargo, una IA podría tener un diagnóstico inmediato basado solamente en una ejecución y podría indicar precisa y exactamente dónde se generó el problema o a partir de qué punto se está dando el problema. Las fuentes utilizadas pues no son más que tesis, páginas de ingenieros con el autor y bastantes sitios web con autor y verificaciones sobre el propio tema, además de libros que también fueron tomados en cuenta. Los criterios para la evaluación de mis fuentes de investigación fueron la consistencia, es decir, que las fuentes presentaran información similar y que fuera, por así decirlo, consistente, que el acceso a la información fuera variado, es decir, que no solamente tuviera un pequeño texto que explicara el tema, sino bastante información, que tuviera autor en las fuentes primarias, es decir, confiabilidad, también que fuera comprobable, que fuera actual y que tuviera coherencia principalmente, puesto que la coherencia y la confiabilidad son algo que se detecta desde un principio, puesto que al empezar a estudiar el tema se puede entender si alguna fuente comparada con otra no es viable o no es tan factible de utilizarse. Además de la congruencia y el enfoque, porque el enfoque es muy importante debido a que quizás hay un blog que explica muy bien el tema, pero lo ve enfocado de aquí a 100 años y lo que mi tema se enfoca es en la actualidad y en un futuro muy cercano. Posterior a esto tenemos la vuelta al problema, por así decirlo. El problema tiene implicaciones ya enfocándolo a nuestro mundo verdadero, implicaciones principalmente éticas de a cuántas personas se les puede quitar el trabajo por la integración de una IA, de la adaptación de una empresa al uso de una IA y la capacitación de los propios empleados a la misma y de su interacción con ella. Además de que es bien importante destacar que las IAs aún no tienen un sistema de leyes adecuado. En muchos países se está comenzando, pero al ser un tema algo nuevo aún no se tiene. Por ende, se debe esperar un poco, o al menos en ciertos aspectos, a su aplicación debido a que se necesita tener ciertas justificaciones legales para su uso y su posible comprensión. Posterior a esto siguen las fuentes primarias, que como ya mencioné son en su mayoría blogs, libros e incluso tesis. Las fuentes secundarias por su parte pues son blogs principalmente, igual que publicaciones de noticias, y también apliqué algunas terciarias que no incluyo acá porque solo pidieron secundarias y primarias, que son blogs de noticias y blogs sobre ingeniería electrónica e informática. Ahora sí, para culminar este tema, la elaboración de la hipótesis, que es lo más importante, la crema innata del tema. Una inteligencia artificial, como ya mencioné a lo largo, puede solucionar muchos problemas, puede tener diagnósticos instantáneos, puede sustituir en algunos casos a una persona a través del deep learning y el machine learning, que en pocas palabras se basa en el aprendizaje basado en un código y en la traducción de este código y de este aprendizaje a una máquina que esté físicamente, es decir, al hardware. Por ende, es importante decir que en nuestro mundo actual a lo mejor aún falta un poco de tiempo para la aplicación de las IAs en el sentido más industrializado de la palabra y en cuanto a sus limitaciones. Sin embargo, muchas empresas ya han optado, como mencioné anteriormente, por aplicarlas debido a su eficacia y a que a pesar de que pueden ser un gasto a corto plazo, sus beneficios son mayores a largo plazo y disminuyen mucho costos, tiempos de producción y problemas en general. Para terminar, la detección de las fallas es bastante sencilla de explicar. Básicamente es un algoritmo con capacidad de aprender basado en neuronas artificiales, que es algo que ya se mencionó, el cual debe estar enfocado a una maquinaria específica y debe ser considerado según su área de aplicación. Finalmente, la adaptación de la industria es bastante importante para el tema, puesto que se deben adaptar los empleados y la maquinaria al uso de las inteligencias artificiales si se quiere tener una buena comunicación y una buena aplicación de las mismas. Con eso culmino mi tema. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.